Buenos días a todos. Muchas gracias, Elizabeth, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por invitarme hoy día y tener la posibilidad de presentar este tema que yo creo que es bastante interesante con mira a lo que se nos viene en los próximos años. Lo que vamos a presentar hoy día, consideraciones para preparar el crecimiento de la oferta chilena. Vamos a ver un poco de contexto global, si bien ya Carlos y el resto de los expositores con excelentes presentaciones ya lo vieron. Vamos a ver la actualidad de la industria, la proyección de los mercados, algunas consideraciones y desafíos y por último las conclusiones. Partamos con el contexto global. Ahí sí. Bueno, el kiwi son dos grandes categorías, el verde obviamente el amarillo y la tercera el rojo muy pequeño. Voy a pasar esto bastante rápido, pero esta es la distribución anual, las ventanas de cosecha y de producción y de exportación de los distintos países. Está China, el productor y consumidor más grande del mundo, pero la verdad en el análisis global no tiene mucho sentido. Todo lo que producen lo consumen. Le sigue en el hemisferio norte Grecia, siguiendo Irán, que ha crecido mucho en los últimos años, principalmente con capitales italianos. En cuarto lugar Italia, el cual ha ido a la baja en los volúmenes, hoy día recuperando cada vez más, principalmente con plantaciones también de amarillo, y el resto Turquía, Francia, Portugal, que principalmente son para consumo del mismo país. El hemisferio sur somos dos, Nueva Zelanda, con las 232.000 toneladas, y nosotros, que este año estaríamos llegando a las 180.000 toneladas de kiwi. En el global del mundo, el kiwi verde significa un 70% del volumen, y el amarillo un 30%. A veces uno cree que el amarillo, si bien ha ido ganando mucho espacio, pero sigue siendo el número uno el kiwi verde. Dejar esto por acá. Ahí sí. En el amarillo, las mismas ventanas comerciales de cosecha son un poquito más cortas, ¿verdad? La guarda del amarillo no es tan larga como en el verde, y en el hemisferio sur es Nueva Zelanda. Nosotros la verdad producimos muy poquito, tenemos varias variedades que hoy día se están produciendo, pero sin mucho éxito y también sin mucho crecimiento. Ahora, ¿qué explica el crecimiento de la categoría? Ya lo explicó Carlos, lo explicó Juan Pablo también, Ignacio. Pero el primer punto, y que igual lo voy a tocar, es el foco nutricional, que se vio acrecentado post el COVID por el alto contenido de vitamina C, aporta un 117% de la vitamina C necesaria al día y además un 21% de fibra. Y algo súper importante que el año pasado, el 2025, la Unión Europea aceptó el claim de que el kiwi efectivamente contribuye a la función intestinal. Y así como la manzana tiene la frase típica 2 apples a day to keep the doctor away, el kiwi hoy día podemos decir que 2 kiwis a day to chase constipation away. ¿Ya? Encontré esa frase por ahí y la encuentro súper interesante. ¿Qué más? El crecimiento del kiwi amarillo apalanca la venta del verde, finalmente es una misma categoría, y además en el hemisferio sur Nueva Zelanda ha ido a la baja con los volúmenes y eso nos ha favorecido a nosotros. Y por último, la disponibilidad de los 12 meses del año del producto y el reemplazo de la compra de otros productos dentro de la canasta de fruta. A mano derecha tenemos el gráfico de cómo ha ido el volumen creciendo hace 10 años, 2015, con más o menos 1,3 millones de toneladas anuales, a hoy día 1,65 millones de toneladas anuales, lo cual significa un crecimiento del 25% en términos generales. Y el valor del kiwi subió de 1,46 por kilo a 2,43, y eso significa un aumento del 66%. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si bien el kiwi crece en volumen, ha crecido mucho más en valor. Y eso se explica por cómo lo perciben los consumidores. Pasemos a analizar la industria chilena. ¿Ya? Carlos armó y ya mostró hacia dónde vamos. Al 2035, con la proyección de las hectáreas que se van a plantar, deberíamos estar llegando a 34,5 millones de toneladas. Veníamos de 18 millones de toneladas aproximadamente en el 2016,
con la menor producción que tuvimos en el 2023 y se ha ido creciendo cada vez más con las plantaciones y la proyección es esa, un crecimiento 7,2 compuesto anual para llegar a eso y eso obviamente genera un montón de desafíos que tenemos que afrontar como industria. Y al mismo tiempo vemos cómo los retornos promedios de industria, estos son datos del comité, pasó de 0,60, 0,40 hace 10 años al dólar en el 2021, 2022 y hoy día estamos hablando de $1.30, $1.40, por lo tanto eso habla muy bien de lo que está pasando afuera. Si bien todavía hay espacio para crecer, no podemos proyectar con un retorno tan alto como ese. Hay que tener ojo. También, en cuanto a los mercados, vemos como Europa, en azul, ahí sí. Europa en azul, en general, ha significado un 40% del volumen anual exportado para Chile, un 30% Latinoamérica, que ha ido ganando, pasando del 20, hoy día un 30. Vemos lo que es Lejano Oriente en gris, que hace 10 años está en el 22%, esa era prácticamente China, que exportaba 2 millones de cajas anuales, hoy día se está exportando 0 cajas, creo que se cargó un contenedor la temporada pasada, hoy día no ha salido nada, y ese volumen lo ha ido tomando India, con un crecimiento que hoy día corresponde a un 9-10% en términos generales. Y ahí hay un trabajo también muy importante a hacer por parte de los vendedores. Estados Unidos también ha ido creciendo, este año debería terminar en un 18%, va a crecer casi al doble el volumen, lo cual muestra la capacidad del mercado de tomar cajas. ¿Ya? Sigamos. Ahora, esta es la actualidad de hoy día. La curva en azul es cómo se exportó el kiwi la temporada pasada, la curva en naranjo cómo se exportó esta temporada y cómo deberíamos terminar desde la semana en curso, la 31 en adelante. Entre la 13 y la 20 se exportó 1,4 millones de cajas más, eso significa 27% más de volumen. Y después, en lo que queda de la temporada, para llegar a la estimación de 18 millones de cajas aproximadamente, son cajas de 10 kilos por si acaso, debería salir 1,8 millones de cajas más, lo que significa un 49%. Ahora, vamos a ver si efectivamente ese volumen está, pero es un volumen no menor y que más o menos en términos de frío convencional y atmósfera, siempre vamos a hablar del frío convencional hasta la semana 20, 21, puede alargarse un poquito más, pero para el nivel de análisis vamos a considerar ahí. Y la atmósfera desde la 22 en adelante. Ahora, podemos proyectar esa misma curva con los 34,5 millones de cajas que en teoría vamos a tener el 2035. La verdad es que esto muestra que eso significaría 2 semanas sobre los 2 millones de cajas exportados por la industria, lo cual el pic de esta temporada fue 1,3. Es utópico pensar que podemos, como industria, comercializar 2 millones de cajas en los mercados semanales. Eso sin duda generaría un rollover que impactaría varias semanas hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O cuál es la propuesta de lo que deberíamos apuntar? El crecimiento tiene que ir enfocado hacia las atmósferas controladas, ¿ya? ¿Y qué significa eso en términos de volumen? Que 3,7 millones de cajas del crecimiento de estos 35 millones tienen que ir hacia del frío convencional a la atmósfera controlada, esto de acá, y además vamos a crecer, y eso se pone en la primera parte de la atmósfera controlada, que sería una atmósfera corta, 1,2 millones, y 2,5 millones hacia el final de la temporada, ¿ya? ¿Cómo se compara eso con la actualidad? Significa poner 5,2 millones de cajas más en las primeras semanas y en la primera parte del frío convencional, en el frío convencional, y 11,5 millones de cajas en la atmósfera controlada. Ahora, eso también genera un cambio a nivel
de balance entre atmósfera y frío convencional. Hoy día estamos en un 52, 48 entre FC y AC, más o menos, dependiendo de la realidad de cada, la realidad de cada exportador, pero en industria estamos eso. Y esto significa pasar a 40% de frío convencional y a un 60% de atmósfera controlada. Y eso tiene implicancias que más adelante las voy a tocar en términos operativos y varias cosas más. Ahora, en los mercados, ¿cómo esto se sitúa en el año? ¿Verdad? Porque estamos diciendo vamos a mover volumen hacia la segunda parte. Así estamos hoy día exportando la fruta. ¿Ya? Esto está por mes, volúmenes y participación de mercado. Vemos cómo Europa, en los meses de abril, mayo, junio, está cercano al 50% del volumen, llegando a casi 2 millones de cajas. Esto es temporada actual. Latinoamérica se mantiene bastante estable durante el año, cercano entre 900 1 millón de cajas. Estados Unidos o Norteamérica, porque Canadá también participa, 700.000 cajas, 600.000 cajas también a lo largo de la temporada. Y India, esta temporada particular, que va a bajar un poco el volumen, entre 400.000 500.000 cajas. Ahora, Europa representa un 40% del kiwi chileno, se ve acá, a mano derecha. Latinoamérica un 30%, Norteamérica un 14,6%, Lejano Oriente 12,7% y Medio Oriente 3%, la verdad, y África es marginal. ¿Podemos proyectar este crecimiento en los mercados? O sea, ¿puede Europa mantener con los 35 millones de cajas el 40% y Latinoamérica el 29% y así? La respuesta es no. Son mercados que ya están maduros, sobre todo Europa. Entonces esto es un poquito una estimación, esto es un trabajo, obviamente todo muy estimado en términos de cuánto puede crecer cada mercado por mes, por semana. Y da un poco esto. ¿Ya? Vemos cómo Europa baja del 50 al 40 o al 30 en algunas semanas. ¿Ya? Sigue terminando en agosto, que es el fin natural de Europa, porque después comienzan a toparse con las cosechas del hemisferio norte. Latinoamérica crece bastante, un 7% en términos de participación de mercado. Lo mismo Estados Unidos, un 5%. India crece en términos lineales, por volumen, pero no crece en términos de participación, pero sí duplica. Vimos que estábamos en 500.000, 600.000 cajas y pasaría a 1 millón, por ahí. Hay que ver. Hoy día en India hay un mercado que hay que analizar. Sigamos. Ahora, por país, hoy día exportamos el kiwi a 56 países. Esos 56 países, el top 20 significa el 95% del volumen. Y los top 5 países, Holanda, Estados Unidos, Brasil, India, son un 57% del volumen. Y ahí lo que marco acá son donde hoy día tenemos oportunidades de crecimiento en verde. Y en la columna a la derecha son kilos de kiwi chileno que llega a esos mercados por persona. ¿Ya? O sea, cuántos kilos llegan dividido el número de habitantes. Y vemos mercados como Holanda, que es el puerto de entrada, y también está Alemania, Bélgica, etc. Pero vemos 200 gramos, 0,2 kilos, Inglaterra más abajo 160, España 180. Hace un ratito Ignacio habló de 360 gramos más o menos, que es lo que consume Estados Unidos en kiwi. Europa también está sobre eso, obviamente, pero esto es kiwi chileno. Vemos Italia con 140. Entonces, Europa es un mercado maduro. Ellos producen kiwi, consumen mucho kiwi hace mucho tiempo, y es un mercado que no podemos proyectar un crecimiento tan grande. Pero ¿dónde hay oportunidades? Estados Unidos. Kiwi chileno la temporada pasada significó 50 gramos por persona. O sea, nada. Y este año vamos a llegar a 90 gramos por persona. ¿Ya? Brasil también, 80 gramos por persona. Hay espacio de crecimiento. México, un gran mercado. Colombia, Argentina, Perú, también son mercados grandes de poblaciones sobre los 40 millones de personas que podemos llegar ahí. Y lo otro es que el mercado latinoamericano y norteamericano es natural para nuestra fruta.
es el barrio que tenemos cerca. Ya le vendemos todo tipo de fruta y tenemos cercanía. Así que, y sumado a que son los que tienen mayor potencial. Este grafiquito de acá muestra un poco lo que mostró Ignacio hace poco y demuestra el potencial que tenemos para crecer en Estados Unidos. Esto sí es consumo per cápita, ¿ya?, anual en Estados Unidos, donde las bananas, los plátanos, son 12,16 kilos por persona al año. Imagínense, las manzanas 7,7. Las uvas, donde nosotros participamos fuertemente, 4 kilos por año. Y los kiwis están allá arriba o allá abajo, 360 gramos. Entonces, si nosotros somos capaces, esto es con CESPRI, con todo el mundo, si somos capaces de pasar de ser un kiwi en términos de volumen a ser una pera, ya significa un crecimiento gigante. No estoy hablando de llegar a los 4 kilos que tiene la manzana, a los 12 kilos que tiene el plátano, la banana, ¿ya? Pero es importante entender ese potencial. Ignacio, con su presentación antes y con la conversación que tuvo con los retail, con los importadores, demuestra eso. Hoy día están pidiendo más kiwi, quieren que nosotros seamos también su partner. También CESPRI es muy fuerte, negocia fuerte, quieren opciones también. Eso también hay que tomarlo en consideración. Ahora, ¿qué exportamos? Y esto voy a ser cuidadoso. Además, ya en la presentación de Juan Pablo vimos bastante sobre parámetros, etc. Pero hoy día la curva, temporada a temporada, obviamente es distinta dependiendo del pool de productores que se tengan, de la zona, etc. Pero podríamos hablar que en promedio está en el peak, o sea, el calibre con más volumen, está en la serie 30. Pero la pregunta ahí es, ¿esta es la curva que necesitan los mercados? O sea, si vemos los calibres que quieren los mercados, ¿nos da esa curva? Lo vamos a ver más adelante. Y por último, o en segundo lugar, las categorías. Hoy día 85 categoría 1, 15% categoría 2, obviamente depende de cada empresa, pero recordemos que dentro de las normas de cada empresa de la categoría 1 hay un porcentaje de permisividad hacia fruta que no es categoría 1. Entonces, ¿es sustentable eso al futuro? Cuando nos sobre la fruta, es algo que hay que analizar. Ese número del 85-87% puede bajar al 60% de categoría 1, si es que somos súper rigurosos, y si somos súper rigurosos, puede bajar aún más. Entonces, esa es un poquito la interrogativa. Ahora, si hay algo que estoy seguro, es que para esto, para la categoría 3, el riñón, no hay espacio. O sea, hoy día se está vendiendo todo, y ahí se ríen los zonales por ahí, pero efectivamente hoy día se están vendiendo todos los calibres al 50 y tanto, se están vendiendo categoría 1, categoría 2, se está empujando calibres a mercados que no los solicitan, se están empujando categorías a mercados que no los solicitan porque hay poco kiwi, y categorías 3 también aparecen en la exportación, de hecho tiene un precio bastante bueno. ¿Ya? ¿Qué quieren los mercados? Los mercados tienen una curva ideal, que es lo que solicitan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en amarillo está Medio Oriente, que pide 3 calibres, 27, 30, 33. Después tenemos Latinoamérica o Europa, que está en los calibres más grandes, también central. Inglaterra, que tiene, dependiendo del canal, tiene 2 grandes series de calibre, más centrales y después un poco más chicos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros a esta curva de mercado, que es lo que ellos quieren, le metemos el porcentaje por mercado que estamos estimando? ¿Ya? Son todas estimaciones. ¿Ya? ¿Cómo queda esa curva? Y la curva queda algo así. ¿Ya? Un 22% en la serie 30. Esto es un 33% del 20 al 27,
un 48% del 30 al 36, un 20% del 39 al 45. Esto es hoy día que tenemos que comercializar el 45. ¿Y cómo queda comparado con el promedio de las últimas temporadas? ¿Ya? O sea, hoy día la necesidad de los mercados es hacia fruta más central, no tan cargada hacia la serie 20. Ahora, podemos trabajar en eso un poquito en huerto. En términos de calibre, según demanda, eso es lo que quieren los mercados. Hoy falta fruta, se venden calibre a mercados que no los prefieren, pero al final, en varios años más, con la oferta superior a la demanda, esto no va a pasar. Quieren fruta homogénea, ya lo tocó con Juan Pablo, términos madurez, calidad, y ahí podemos discutir qué quieren en términos de madurez, de firmeza. Quieren homogeneidad, o sea, hay que tener ojo con los huertos nuevos que pueden ser más heterogéneos, también pensando en las guardas que vienen, la vida post cosecha es muy importante y el manejo de la categoría 2 en huerto, ¿ya? En términos de condición, la fruta al límite en el futuro no va a ser aceptada. Hoy día, cuando hay poca fruta, los mercados son más laxos en términos de aceptar la fruta o de los rechazos, pero cuando se aprieta un poquito, empiezan a hacer valer las normas. Y eso es algo que nos va a pasar y ha pasado en un montón de frutas, ¿ya? Y el manejo de la firmeza también y la pudrición. Ahora, la firmeza es un poco divergente, porque tenemos la firmeza que llega, y lo vimos en la presentación anterior, la firmeza de llegada tenemos dos clientes, ¿verdad? Al cliente recibidor y después la firmeza a consumo. ¿Cuál nos tiene que guiar? Un tema súper grande a discutir, pero sin duda, si queremos repetir la compra y que suma el consumo, tiene que ser la firmeza del consumidor. Es un trabajo comercial que hay que hacer con los importadores. Y por último, los formatos especiales de embalaje, los clamshells, los panet. Eso, el canal online vende eso, vende peso fijo, 500 gramos, 3 libras, 4 libras, etc. Hay que estar preparados como industria en las centrales frutícolas para tener la capacidad para eso. Mucho se procesa en los mercados de destino, se reembala, pero eso tiene un costo. Entonces lo podríamos estar haciendo acá y le damos un valor agregado. Ahora, algunas consideraciones y desafíos de lo que viene. Para mí hay 3 grandes puntos: los operativos, los productivos y los comerciales, ¿ya? En primer lugar, los operativos. Obviamente crece el volumen, hay que aumentar la capacidad de proceso a nivel industria, esto es obvio, pero hay que ponerlo. Hoy día la mayoría de las empresas que estamos todavía procesando atmósfera estamos al límite de la capacidad de proceso. Si tuviésemos que parar 2 o 3 semanas como se hacía antes, sinceramente tal vez terminaríamos demasiado tarde, o si hay las panas también pegan fuerte, entonces eso es un punto. La capacidad de atmósfera, obviamente, si vamos a crecer en 11,5 millones de cajas, es necesario más capacidad. Solo como estimación, esto en el número rápido, vamos a necesitar 250 cámaras de 1300 bins de atmósferas controladas si queremos llegar a la curva que yo di el 2035, ¿ya? Y además, cada 20 hectáreas que se plantan hoy día, necesitamos construir una cámara de atmósfera. Eso es más o menos la magnitud, para que lo piensen, que cada vez que uno invierte o que alguien invierte en producción, otro actor tiene que estar invirtiendo en 4 años más, obviamente, en una cámara de atmósfera, ¿ya? Y tercer punto, mejorar las cámaras de frío convencional y adaptarse a la realidad de manejo del kiwi. Muchas cámaras que están libres pero son de pomacia y los que manejan esas cámaras no están acostumbrados al manejo del kiwi, son otras consideraciones, necesitamos tener espacio para curarlo, necesitamos quemadores de etileno en muchos casos, y enseñar a la gente a trabajar eso.
Segundo punto, productivo. Sin duda hay que tener fruta apta para la guarda, con los índices correctos, e ir formando un historial del huerto. La historia del huerto es clave para después hacer protocolos de segregación de esa fruta en la atmósfera. Hay que trabajar con un objetivo de calibre y disminución de las calidades inferiores. O sea, hoy día no sirve de nada producir 50.000 toneladas, o sea, 50.000 kilos, si en 5 años más la categoría 2 no va a valer nada y finalmente eso es fruta que no debería llegar a las plantas, ¿ya? Tener protocolos para una correcta segregación de lotes. Yo creo que es clave generar, tal vez a nivel industria, ciertos mínimos, ¿ya? O ciertas guías para segregar los lotes. Yo creo que hay grandes profesionales dentro de cada empresa, los que se dedican a las guardas, que esto lo tienen súper bien estudiado, conocen a sus productores, cómo se han comportado y logran un buen resultado. Y por último, certificaciones. Hay que contar con las certificaciones. El mercado europeo igual va a crecer. Está cada año con nuevos requerimientos, nuevos mínimos. Los residuos, lo mismo. Hay que tener ojo con lo que se aplica porque si no, se pierde la capacidad de diversificar, ¿ya? Y el System Approach, que para mí también es clave. Brasil, México, si no va con System Approach, hay que fumigar. Si queremos crecer en esos mercados al nivel que queremos crecer, no hay capacidad de fumigación para esa fruta. Y eso es un cuello de botella, finalmente. Estados Unidos se puede fumigar en destino, también acá con System Approach, pero lo ideal es tener System Approach para llegar sin fumigación. Y el tercer punto, la parte más comercial, hay que saber segmentar qué fruta tenemos y a qué mercado estamos llegando, ¿ya? En LATAM poner foco en Brasil, en México, Colombia. Ahí ya conversé de la clave que es el System Approach. En Estados Unidos, obviamente, el foco es retail, aumento del valor agregado, de los pesos fijos. Ya vimos el canal online es súper importante, sobre todo para las nuevas generaciones. Hay que agregar valor. Y marketing de industria, seguir empujando un poquito en eso. Sabemos que Estados Unidos es un país que responde al marketing y que tiene data y sabemos que hay, o sea, ahí le podemos creer a que el marketing funciona. Y el rey del marketing hoy día en el kiwi o en la fruta, es un ejemplo a seguir, es Zespri. Hace una pega tremenda, invierte un montón y de eso también nosotros nos hemos beneficiado y también tenemos que ser parte de ese juego. India, ahí Carlos también conversó un poquito de esto. Zespri obtuvo el año pasado una baja arancel, entonces va a ser capaz de ir con más volumen, va a impulsar un poco el crecimiento de ese mercado. Entonces eso nosotros tenemos que aprovecharlo también para ir aumentando las ventas, el consumo. Y Europa es el mercado más exigente, lo sabemos, son productores, son grandes consumidores. Y cuando un mercado es tan exigente, a mayor competencia hay que llegar con un mejor producto. Algunas alertas, son un resumen un poquito, externas. Si empieza a haber mayor rigurosidad de cumplimiento de las normas sobre las categorías 2, en Europa no se puede comercializar fruta categoría 2. Hoy día, obviamente, eso no lo aplican, pero cuando los mercados empiezan a sobreabastecerse, podría haber algo de eso, entonces hay que tener ojo. Estas son cosas que hay que tener ahí en la mente. Ventanas comerciales que se puedan acortar con nueva tecnología post-cosecha, o sea, que los italianos, los griegos sobre todo, aumenten su guarda y haya un sobrestock, y esto nos impactaría en la primera parte de la temporada, que es principalmente Europa. Hay que estar atentos a lo que va pasando, entender algunas señales y no quedarse temporada a temporada. Y por último, apertura y competencia en algunos mercados latinoamericanos por parte de Nueva Zelanda. Como dijimos, a veces somos competencia, a veces somos partner, pero sí en Latinoamérica hay que considerar que estando acá, al lado, en el barrio, es un mercado natural para nosotros. Interna, capacidad atmósfera insuficiente y la calidad, que es un tema clave obviamente, es fundamental, y no tener fruta apta para guarda. Ahora, como conclusión,
Ahí les dejo una frase: los buenos años fueron fáciles porque la demanda superaba a la oferta. El volumen que viene rompe esa comodidad. Ya no se venderá solo el kiwi, entre comillas, hay un esfuerzo grande, y tampoco se venderá todo el kiwi. Eso no va a seguir pasando. Aplanar la curva es una prioridad, ¿ya? El crecimiento tiene que venir hacia la segunda parte de la temporada o la tercera parte de la temporada con la tecnología de atmósfera controlada. La calidad ya no va a ser un diferenciador, sino que es un mínimo. Tenemos que cumplir con un estándar mínimo, ¿ya? Necesitamos contar con fruta que aguante las guardas largas. Y finalmente la fruta que llegue al límite, sinceramente, no podrá ser aceptada. Tenemos que diversificar, seguir creciendo en los mercados. El punto número 3, Europa baja, crece Latinoamérica, crece Estados Unidos, va a crecer India. Y para esto el System Approach, las certificaciones, etcétera, son clave. Y por último, defender el valor y no solo colocar volumen, ¿ya? La categoría creció en valor en los últimos 10 años, no creció proporcional en toneladas. Tenemos que ser capaces de segmentar a nuestros clientes, segmentar a los mercados, venderles las frutas que quieren. Hoy día estamos empujando mucha venta de calibres que no quieren, de calidades que no quieren, pero con una sobreoferta eso no va a pasar. Entonces hay que ser ahí comercialmente inteligente en qué fruta es correcta para cada mercado. Y por último, el volumen proyectado es una oportunidad solo si llegamos preparados. Si no lo estamos, es la mayor amenaza para la industria. Muchas gracias.